Hola, ¿cómo están? Qué gusto de verles, qué gusto ver a algunos presentes aquí, qué bueno que quisieron venir y estar con nosotros presencialmente. Saludo también a todos aquellos que están en su casita, viéndonos como familias, también conectados. Qué bueno que están conectados, qué bueno que lo pudieron hacer. Y vamos a orar por el sermón del día de hoy, porque es un sermón, hermanos, que queremos que cambie paradigmas en el sentido de entender correctamente la humildad, porque muchas veces hay conceptos falsos en cuanto a la humildad. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de su bendición. Quiero que se pongan en pie para que me ayuden, para que oremos juntos. Así que oremos pidiéndole a Dios su bendición. Padre, gracias. Gracias por la bendición de un domingo más poderte exaltar, poder, Señor, alabar tu santo nombre. Gracias, Padre Santo, por la bendición de que algunos hermanos nos puedan acompañar presencialmente. Y gracias también por aquellos que están desde su casa pendientes de la conexión, sabiendo, Padre Santo, que tu palabra será expuesta con toda la libertad que tu Santo Espíritu nos da en ti. Así que, Señor, síguenos ayudando, síguenos hablando por medio de tu Santo Espíritu. Queremos aprender, queremos cambiar, Señor, algunos conceptos también que tenemos erróneos en cuanto a la humildad, Señor. Así que bendíganos, Dios, por favor, ayúdenos, Padre Santo, y gracias por otro domingo más en el cual podemos estar aquí. Gracias, Señor. Gracias, por Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Muchas gracias. ¿Sabe que dichos como estos nos hacen pensar que la humildad no es para nada provechosa, no es para nada bueno? De tal manera que hoy en día, si a un joven usted le pregunta, ¿quiere ser humilde? La respuesta va a ser no, para nada, ¿verdad? No quiero ser humilde. ¿Por qué? Mira, entra a tu humilde hogar. Bueno, podríamos decir, sí, pero es que mi hogar es humilde, ¿verdad? O mi trabajo es humilde. ¿Han escuchado eso también? Mi trabajo es humilde. O mi carro es muy humilde. Me da pena que te subas a mi carro porque es muy humilde, ¿verdad? O podríamos estar hablando, como decimos, estás hablando con tu humilde servidor. Entonces pensaríamos que la humildad es algo en lo cual nosotros no quisiéramos estar. ¿Por qué? Porque hay falsos conceptos en cuanto a la humildad. El primer falso concepto es que la humildad es igual a pobreza, cuando en realidad no tiene nada que ver. Si sos pobre, si sos rico, no tiene nada que ver eso, ¿verdad? La humildad no depende de nuestra economía. La humildad no depende de tu cuenta bancaria, ni en la familia que hayas nacido. ¿Ok? Fíjense el segundo falso concepto. La humildad es no tener mucho conocimiento, debido a que el conocimiento envanece, da orgullo, ¿verdad? Hay gente que dice, no, yo soy humilde, ¿por qué? Porque yo no fui mucho a la escuela. No tiene nada que ver la humildad con eso, ¿verdad? La humildad es tener baja autoestima. No, tampoco. Porque tener mucha autoestima, cuidado porque vas a caer en el orgullo. No tiene nada que ver eso tampoco con la humildad. Las personas humildes son las que se quedan calladitas, son las que no dicen nada, son las personas que a lo mejor su derecho dejan que lo pisoteen. No, tampoco tiene que ver nada con eso. ¿Sabe? Hay personas que prefieren quedarse calladas para no entrar en ningún tipo de conflicto y así decir que son personas humildes. Entonces, hermanos, si eso fuera posible, déjeme decirle algo. El escritor de Eclesiastés se equivocaría cuando dijo que hay tiempo para hablar y tiempo para callar. ¿Ok? Mire, la humildad debe de ser un valor del cristiano. La humildad debe de estar en tus principios, en tus valores.
Debemos cada día nosotros anhelar ser humildes. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, un texto bíblico que me encanta y que lo voy a agarrar como punto de partida para esta plática que estoy teniendo con ustedes. Y quisiera que vayan conmigo a Isaías, con el profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, 15, encienda su celular. Vaya ahí en su Biblia si lo tiene, vea lo que dice la Escritura. La Escritura es clara cuando dice, versículo 15, Isaías 57, 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Sin duda un pasaje hermoso de las Escrituras. Yo creo que es uno de los pasajes más hermosos de las Escrituras, cuando el profeta Isaías, por medio de la palabra de nuestro Dios, habla y nos dice, y yo quiero contestar 3 preguntas aquí. ¿Quién lo dice? ¿Quién está diciendo? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿De quién estamos hablando, hermanos? De nuestro Dios, ¿no es cierto? De nuestro Dios estamos hablando. Ahora, ¿dónde habita? Porque ahí también nos va a decir dónde habita. Escuche lo que dice: yo habito en la altura y en la santidad, y habito también con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Se da cuenta? A nuestro Dios le gusta que cada uno de sus hijos, que el mismo su pueblo, que nosotros somos ahora su pueblo, que somos la iglesia, seamos personas humildes, humildes de espíritu, porque va a hacer algo, dice la Escritura. ¿Qué va a hacer? Hacer reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón del quebrantado y humilde de espíritu. ¿Qué va a hacer nuestro Dios? Lo primero es reanimarnos, reanimar nuestro espíritu humilde. Por eso es importante que nosotros vivamos en humildad, que nosotros entendamos claramente el concepto de la humildad, para que nosotros podamos entender que este valor tan importante esté en nuestras vidas. Pero ¿qué es la humildad, hermanos? Estaba leyendo unos artículos acerca de la humildad y me gustó mucho esto que escribió una persona. La humildad es aquella virtud que poseen las personas que, a pesar de todo lo que tenga o no tenga, de quien sea ella, posee valores que lo hacen un ser humano ejemplar en la vida, que no necesita andar presumiendo o creyéndose más que los demás, sino que es servicial y vive bajo el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque es muy importante esto. Cuando nosotros hablamos, escuche bien, cuando nosotros hablamos de humildad, hay 2 palabritas que debemos de poner atención, que son contrarias. La primera es el orgullo y la soberbia. Cuidado, cuidado, porque cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, es cuando termina la humildad. Dijo aquel, ¿verdad? Cuando vayas a comprar a una persona, escuche, comprala por lo que vale. Comprarla por lo que vale. Y cuando vayas a venderla, véndelo por el precio que él considera que vale, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hablamos y creemos más de nosotros que lo que realmente nosotros somos. Así que es muy importante, mis queridos hermanos, muy importante, por favor, que nosotros entendamos, todos los que estamos aquí presentes, los que están en casita, que la humildad es un valor del Hijo de Dios y que nuestro Dios le agrada, escuche bien,
el espíritu quebrantado, humillado, aquella persona que pone a Dios en primer lugar en su vida. Recuerde que Isaías 57 nos está en un contexto de consuelo a los oprimidos. Entonces lo que está diciendo es lo siguiente: si usted y yo somos humildes, ahí habita el Señor con nosotros. El Señor habita con nosotros. Y es por eso que hoy quiero dejarles dos conceptos claros en cuanto a la humildad. Lo primero es que recordemos que un atributo de nuestro Señor Jesucristo es la humildad, pero nos deja el ejemplo a nosotros para que nosotros también vivamos en humildad. Recordemos que un atributo de nuestro Señor Jesús es la humildad, dejándonos un gran ejemplo. ¿Se acuerdan de aquel pasaje hermoso en Mateo? Vaya conmigo a Mateo, por favor. Mateo capítulo 11, versículo 28 y versículo 29. 11, 28 y 29. Escuche lo que dice Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Escuche bien, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es algo importante lo que dice el Señor Jesús: aprendan de mí. El Señor Jesús nos está haciendo una invitación: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La carga que ponían los fariseos eran cargas pesadas, muchos mandamientos, muchas maneras de interpretar los 10 mandamientos, muchas maneras que ellos habían puesto, muchos mandamientos que habían puesto y luego los interpretaban y luego decían que de esa manera tenían que vivir. Cuando el Señor Jesús dice: no se preocupen, todos aquellos que se sientan trabajados, todos los que se sientan cargados, vengan a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo voy a hacer algo. Yo los haré descansar. Lleven mi yugo es más ligero que el yugo de los fariseos. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes podríamos decir estas palabras? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nosotros hemos entendido que cuando nosotros podamos llegar a decir esas palabras, va a suceder algo. La humildad se terminó. No, el Señor Jesús tenía claro quién era Él. El Señor tenía claro que Él tenía esa virtud, ese valor, que era la mansedumbre y que era también la humildad. ¿La humildad a qué? A vivir bajo la voluntad de Dios, a someterse ante la voluntad de nuestro Dios. El otro ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo es un pasaje muy conocido por nosotros, que está en Filipenses. Vaya conmigo, Filipenses capítulo 2. Filipenses, el apóstol Pablo escribiendo a la carta de la iglesia de Filipos, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar cómo el Señor Jesucristo también muestra la humildad. Y como es un pasaje que conocemos, voy a ser muy rápido en esto, porque quiero llegar a la parte práctica. Aquí estamos viendo cómo el Señor Jesús es humilde. Y eso es fácil de verlo en la Escritura. Ver que nuestro Dios es humilde, eso es fácil. Lo difícil es cuando entremos a nosotros. Nosotros somos humildes, y eso es lo que nosotros debemos de contestarnos. Dice versículo 5 de capítulo 2 de Filipenses, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria
de Dios Padre. El Señor Jesucristo, la humildad de nuestro Señor Jesucristo fue encarnarse, tomar forma como nosotros los seres humanos. Él siendo Dios, Él estando en la condición de Dios, Él se humilló a tomar forma como usted y como yo. ¿Sí? La palabra aquí complicada en este texto es cuando dice se despojó, la famosa kenosis de nuestro Dios, del Señor Jesucristo. Él veló, Él como que puso una sábana, una cortina a toda su gloria, porque todo aquel que vería la gloria de Dios caería muerto. Y Él determinó entonces velar su gloria de tal manera que pudo convivir con los seres humanos. Ahora, no fue solamente la humillación de parecerse a usted y yo, sino la humillación fue más allá, como dice la Escritura. Se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo no sé si usted entiende el concepto de muerte y muerte de cruz. Porque para nosotros ya es tan fácil cada Semana Santa ver la cruz, ¿verdad? Pero no, en el tiempo bíblico la cruz era el castigo más cruel que el malhechor, que el delincuente más grande merecía. La cruz era una exhibición de la muerte de esa persona. La cruz era la vergüenza de esa persona al estar muriendo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos presentan a un Jesús con un rabo, ¿verdad? Con un pañal, algo que tapa su desnudez. Pero según los tiempos bíblicos y los expertos, las personas morían totalmente desnudo. Y para un judío la desnudez era lo peor, ¿sí? Nadie podía ver la desnudez, y menos en público. Y el Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo. Qué curioso, ¿no? Que hoy la desnudez es tan fácil, ¿sí? Hoy no hay novela, no hay serie, no hay película que no haya desnudo, ¿no es cierto? Y invitan a la gente, ¿sí? Y todavía le preguntan a la artista, ¿verdad? ¿Por qué te desnudaste? O al actor. Es que mi desnudo es artístico, ¿sí? Mi desnudo es artístico. Mire, la humillación del Señor Jesucristo fue más allá. Pero es que es ahí cuando dice la Escritura que al que se humilla, Dios lo exalta. Escuche bien lo que dice: por lo cual Dios también le dio un nombre que es, lo exaltó hasta los sumos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí está, nombre sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y escuche bien, llegará un día esto, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso usted y yo nos comportamos de la manera que debemos de vivir. Por eso usted y yo compartimos el Evangelio a otras personas que no le conocen. Por eso esta iglesia es una iglesia misionera, hermanos. Porque tenemos que hacer presencia en otros países. Tenemos que hacer presencia en otros lugares para que conozcan a este Jesús que estuvo dispuesto a tomar forma como nosotros, que estuvo dispuesto a ir más allá, morir a esa muerte de cruz. Pero al que se humilla, Dios lo exalta, y Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla. Un día estaremos todos, escuche bien, todos estaremos arrodillados delante de nuestro Dios. Así como nuestro Señor y Salvador es un ejemplo de humildad, nosotros como sus hijos debemos de imitarle, viviendo vidas humildes que sean reflejados ante nuestro prójimo. Pero lo primero que debemos de entender es la segunda razón. La raíz de la humildad
debe ser un valor del cristiano que debe demostrarse. Y se debe demostrar en dos vías. Una vía con Dios y una vía con las personas. ¿Ok? Y aquí es lo importante. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Vea lo que dice la Escritura. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere el tiempo determinado. Es importante entonces nosotros, cada uno de los que estamos aquí presentes, cada uno de los que está escuchando ahí desde su casa, desde el lugar donde se encuentre, es muy importante día con día humillarnos delante de nuestro Dios, porque va a llegar un tiempo en que Dios nos va a exaltar. Porque el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, Dios lo va a humillar. Es lo que dice la Escritura. Vaya conmigo a Santiago 4:10 también. Bueno, antes de ir a Santiago, quiero nomás hacer un énfasis aquí en 1 de Pedro. Versículo 5. Igualmente jóvenes, problema que en el tiempo bíblico joven era el jovencito, pero la juventud llegaba hasta los 40 años, más o menos. ¿Sí? Amén, oí por ahí, ¿verdad? Pero creo que ya pasaron los 50, algunos, ¿verdad? Entonces estaban todavía una persona de 40, nosotros decimos que vive en el cuarto piso, ¿verdad? Todavía, porque creo que Sergio ya pasó al quinto, ¿verdad? Sí, todavía los que estamos en el cuarto piso éramos considerados jóvenes en el tiempo bíblico. Por eso Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y uno dice, Timoteo, pues ya estaba cuarentón, más o menos, ¿verdad? Pero dice, le está hablando a los jóvenes, y yo quiero hablarle a los jóvenes de aquí de la iglesia. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Siempre hay cuando vemos la palabra anciano en la Biblia, y pareciera ser que está hablando de liderazgo, porque cuando habla en capítulo 5, versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, es la misma palabra que utiliza aquí. Pero pareciera ser que el original tiene dos vías para ver esta palabra. Anciano, líder de una iglesia, que la iglesia le da esa autoridad en el nombre del Señor para que pueda presidirnos, para que pueda estar viendo por la iglesia. Pero también el sentido de la palabra habla de aquella persona que tiene un poquito más de edad. No sé si me explico. Por eso a los jóvenes es importante esto que les va a decir. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Queridos jóvenes, cuando uno es joven, ¿sí? Cuando uno es joven, es muy fácil poder entrar en problemas, en discusión con los ancianos. ¿Por qué? Y más ahorita en un mundo tan computarizado, tan tecnológico, que muchas veces nosotros mismos no le entendemos al 100%, y pareciera ser que ustedes ya nacieron con un chip para entender la tecnología, ¿verdad? Ve a un bebé, dele una tableta o un celular a un bebé, ¿sabe qué va a hacer? Y uno dice, ¿y quién le enseñó a ese niño que así se maneja, verdad? No sé, ya traen un chip, algo sucede con ellos, ¿verdad? Pero nosotros no. Los que nosotros nos tocó ese cambio generacional tecnológico, y más sus abuelos. Yo veo a mi suegra de 84 años que la necesidad le hizo aprender a usar WhatsApp, Facebook y todas esas redes sociales. La necesidad, ¿por qué digo la necesidad? Porque si no, no se comunica con sus hijas, con sus hijos, ¿verdad? Entonces, la necesidad nos ha hecho aprender. Pero el joven lo ve
y dice, ay, se empiezan a desesperar, ¿no es cierto? Hijo, ¿me ayudas con esto? Y se empiezan a desesperar. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido el término de la humildad. La humildad es muy importante, queridos jóvenes. Y es curioso que se los pida a ustedes. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. La palabra revestidos es quitarte algo viejo y ponerte algo nuevo. Quítate el orgullo y revístete ¿de qué? De humildad. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, lo primero, hermanos, que debemos de hacer es que la humildad debe comenzar en nuestra relación con Dios. Pero lo segundo es que la raíz de la humildad se demuestra con el trato a las personas, el trato que nos damos unos a otros. ¿Cómo me considero yo cuando estoy a la par tuya? ¿Cómo me considero yo cuando estoy platicando con otras personas? Vaya a Filipenses, por favor. Gracias, Sergio, por leerlo al inicio. Filipenses capítulo 2, y no nos pusimos de acuerdo, pero es un pasaje hermoso, Filipenses capítulo 2, versículo 3 ahora. ¿Se acuerda que leímos del 5 al 10? Hoy quiero que leamos verso 3 y 4, perdón. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Escuche bien. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué dice? Con humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto es muy importante. El contexto de este pasaje, hermanos, está hablando de la unidad. Si usted ve el versículo 1 y el versículo 2, dice, por tanto, y Reina Valera pareciera ser que da una posibilidad, pero el original no te da esa posibilidad. Reina Valera lee de esta manera: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Pareciera ser que el original es más claro, puesto que hay. O sea, no es habrá o no habrá, no, sí hay. Entonces tuviéramos que leerlo de la siguiente manera: por tanto, puesto que hay consolación en Cristo, puesto que hay consuelo de amor, puesto que hay comunión del Espíritu, puesto que hay afecto entrañable, puesto que hay misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimos, sintiendo una misma cosa. Entonces, ya que entendemos el contexto, entonces podemos ir al verso 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cuántas veces, hermanos, hacemos las cosas por contienda o por vanagloria? ¿Se acuerda? La humildad tiene dos palabritas, ¿sí? Antónimos, como le llaman, ¿verdad? Que sería el orgullo y sería la soberbia. Cuidado, hermanos. Cuidado con subirse a predicar a este lugar para que me vean. Cuidado con tocar un instrumento que es para lucirme. No, ahí ya no, hermanos. Ya se acabó la humildad. Ya se acabó, porque entra ahora la soberbia. Y muchas cosas podemos hacer en casa en las cuales la soberbia está presente. En las mismas pláticas entre nosotros puede haber soberbia, puede haber orgullo. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hago? No sé si me explico, ¿sí? Y los hombres, escuche bien, hombres, tendemos más a eso, porque el hombre se va a dar a conocer por lo que hizo o por lo que hace. Soy el ingeniero fulanito de tal, soy el licenciado fulanito de tal, y he hecho esto, otro. ¿Por qué? Esa es nuestra naturaleza. Entonces, aquí la contracultura, entonces aquí el paradigma, romper eso, tiene que ver con la humildad. Yo no estoy diciendo que no se puede presentar como el licenciado, el pastor, el ingeniero. No, es necesario.
Pero cuidado, porque muchas veces nosotros, diríamos en México, le ponemos más salsa a nuestros tacos, ¿no es cierto? ¿Sí? Le ponemos más crema a los tacos. ¿Qué quiere decir eso? Nos vamos un poquito más allá. Decía un hermano que tocaba en la iglesia, ¿verdad? Después de cantar hermoso, decía, para la gloria de Dios. Híjole, hermanos, pero se sentía algo ahí que nosotros le poníamos para la gloria de Dios y un poquito para mí. ¿Sí? Cuidado con eso, hermanos. Cuidado. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuál es nuestro parámetro? Es el Señor Jesucristo. Lo que Él ha hecho en nuestra vida, ese es el parámetro, hermanos. Por eso es importante. Es importante ser las personas que somos, no aparentar nada más. Por eso dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Decían que había un payasito, Bofo, que Bofo tenía una característica. Siempre que se pintaba una gran sonrisa. Cuando estaba en casa, Bofo era el payaso más triste. Pero cuando salía, se pintaba, se ponía una gran sonrisa porque él quería aparentar otra cosa. Entonces llegaba a la fiesta y era el alma de la fiesta. Después se juntaba con todos los payasitos, ¿verdad? Y Bofo llegaba y era el alma con sus amigos. Pero llegaba a la casa y era el mismo payasito triste. Entonces él dijo, cuando yo muera, yo quiero que en mi epitafio, ¿verdad? Ahí en mi tumba, ¿verdad? Pongan lo siguiente: Bofo, el gran payaso, que ante los demás era muy alegre, pero en su casa fue el payaso más triste. ¿Cuánto nos pasa a nosotros lo mismo, hermanos? ¿Cuántos vivimos una vida queriendo aparentar algo que realmente no somos? La humildad es muy importante. ¿Qué aprendemos? No importa la situación en la que estemos, Dios nos va a consolar. Él nos reanima, nuestro espíritu, pero recuerde aquel espíritu humilde y vivifica el corazón quebrantado. ¿Cómo está tu corazón hoy? Dios te puede reanimar, Dios puede dar vida a este corazón, pero debemos de quitar la soberbia y ser humildes. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo que debemos de ser mansos y humildes. Y de corazón, dice, ¿verdad? ¿Cómo somos nosotros? Mansos, humildes, de corazón. Recuerda que la humildad empieza en una relación con Dios. Mi humildad primero va hacia Dios, para que luego mi humildad pueda ser vista hacia las personas. La humildad se hace visible con el trato a las demás personas. La pregunta es, ¿cómo tratas? ¿Cuál es tu trato hacia las demás personas? Padre, queremos rogarte, Señor, que este valor tan importante para cada uno de tus hijos podamos mostrarlo día con día. El valor de la humildad. Señor, sabemos que muchas veces el orgullo está presente y debemos de luchar cada día, Señor, con el orgullo. De hecho, dice tu palabra, que dice el necio, que dice el orgulloso, que dice el de ojos altivos, no hay Dios, porque lo primero que hace el orgullo es alejarnos de ti, Señor, y pensar que no hay Dios. Pero cuando hay humildad, cuando nos sometemos delante de ti, está la manera más sencilla de entender que viviendo bajo tu amparo, bajo tu abrigo, que viviendo bajo tus alas, podemos vivir vidas humildes, entendiendo bien el concepto de la humildad. Señor, qué muestra de humildad tan grande al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y Padre, a lo mejor aquí las personas que nos están viendo, hay alguien que todavía no se ha humillado bajo la poderosa mano de nuestro Dios.
Y es necesario entonces entender que la humildad nos acerca a ti, pero que el orgullo nos hace alejarnos cada día más de ti. Así que, Padre, ayuda a estas personas a entender, a comprender, Padre Santo, la importancia de estar humillados bajo la poderosa mano de Dios. Ayúdales, Padre Santo, a entender esa obra salvífica que viniste a hacer por nosotros, tomando forma de siervo, de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no te quedaste, Señor, en la tumba, sino al tercer día resucitaste. Y ahora estás a la diestra de Dios Padre, pidiendo a cada uno, diciendo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Padre, ahí está tu salvación, Señor. Ayuda a estas personas a entender, Padre Santo, que es necesario que tu palabra llegue a la vida de estas personas, que el Señor Jesucristo pueda ser su Señor y Salvador, y que, Padre Santo, tu Santo Espíritu pueda convencerles de pecado, de justicia y de juicio, como dice tu palabra. Y a nosotros que somos tus hijos, ayúdanos a imitarte, que este valor tan importante de la humildad esté en nuestras vidas. Por Jesucristo oramos. Amén.